Así en esta iglesia. Bien, el día de hoy el Señor me ha dado este privilegio de poder compartir el mensaje. Quisiera que oráramos para que el Señor sea el que dirija este mensaje. Amén. Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos cada día o cada tiempo, Padre, de escuchar acerca de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí. De todos los lugares donde pudimos estar, tú, Señor, decidiste que estuviéramos aquí, Señor. Y lo hiciste porque tú quieres que escuchemos de tu palabra. Porque tú quieres que tu palabra nos transforme, nos cambie la mente, el corazón, Padre. Por eso te oramos para que usted nos dé un corazón abierto a ser transformado por su palabra. A que, como mencionaban, Padre, nosotros podamos sentir el poder de su palabra en nuestro corazón y que eso nos ayude cada día a transformarnos, Padre. Cada día nos ayude a ser más como su Hijo Jesús, que nos dejó el ejemplo de lo que realmente es agradarlo a usted, Padre. Diríjame a mí, utilíceme esta noche, Padre, deme las palabras, Señor, el poder para poder transmitir su palabra, Padre. Yo no soy quien para venir aquí a hablar de usted, pero usted me ha elegido, Señor. Y por eso le oro que me utilice y me llene del Espíritu que se necesita para hablar de su palabra, Padre. Todo lo oramos y lo ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañaran, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 14 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Y dice la Biblia, Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice la Biblia: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. Amén. Título de la clase: Viviendo en Santidad. Título de la clase: Viviendo en Santidad. Bien, como vemos aquí, el versículo 14 comienza hablando de que como hijos obedientes. Y empieza hablando de esto porque no sé si tú como yo, lo más importante para un padre es que sus hijos sean obedientes. Porque cuando tus hijos son obedientes, las cosas son un poco más fáciles, ¿verdad? Pero cuando no son obedientes, pues las cosas se complican. Es difícil poder lidiar cuando nuestros hijos no son obedientes. Entonces Dios es un padre para nosotros. Y al igual como tú y yo esperamos que nuestros hijos sean obedientes, así Dios espera que tú y yo seamos obedientes. Porque Él sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Él sabe lo que tú necesitas en este momento y lo que no necesitas en este momento. Él lo sabe. Y por eso Él quiere que tú y yo seamos hijos obedientes. Entonces dice la Biblia, como hijos obedientes, o sea, que entendemos que somos hijos obedientes, no debemos vivir conforme a los deseos que teníamos antes de conocerlo. La Biblia nos exhorta aquí que antes de conocer a Dios, tú y yo vivíamos una vida desenfrenada. Vivíamos una vida donde hacíamos lo que queríamos. Vivíamos una vida donde éramos gobernados por nuestros propios intereses. No teníamos control y hacíamos las cosas sin importar. Y por eso nosotros vivíamos de una manera alejados de Dios. Pero aquí la Escritura nos dice que no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Primer punto, viviendo en el pasado. Primer punto, viviendo en el pasado. Pues como vemos aquí,
ya Dios nos exhorta inmediatamente que aquel que lo ha conocido no puede vivir del pasado. No puede vivir dejándose de llevar por esas cosas que antes los gobernaban. Porque tú y yo, antes de conocer a Dios, no teníamos control de lo que hacíamos. Vivíamos a nuestra manera. Deseábamos cualquier cosa, íbamos corriendo a buscarla sin importar las consecuencias. Por ejemplo, yo te comparto que antes de conocer a Dios, yo anhelaba cosas que veía en la televisión o en mis amigos o en las personas que estaban a mi alrededor. Y yo decía, wow, si yo tuviera eso, yo fuera más feliz. Si yo tuviera eso, yo viviera mejor. Por ejemplo, como hombre, yo veía que entre los amigos, el tener más de una novia, esa era la moda. No, hay que tener 2, 3, 4, la que se pueda. Y yo decía, wow, pero eso es lo que yo necesito para ser más feliz. Pero te comento que cuando tú lo intentas, eso lo que trae consigo es problemas, situaciones, dolores de cabeza, insatisfacción y sobre todo, tú pierdes la paz. También yo veía que esos amigos tenían posiciones económicas y que según tenían más dinero, mejor les iba. Pues yo decía, bueno, eso es lo que yo necesito para ser más feliz. Pues entonces, como yo no tenía, me metí en lío económico. Empezaba por aquí, por allá, hacer esto por aquí, por allá, para entonces poder generar algo para mostrarle al otro que yo tenía. Pero al final era para hacer bulto. No era para más nada. ¿Y qué vivía? ¿Cuál era la consecuencia de eso? Bueno, que entonces yo vivía después con un lío económico, haciéndole bulto a alguien que eso no le interesa nada, y el lío lo tenía yo. La tarjeta era yo que la debía y el otro, oye, pero ese sí vive bien, mira lo que él tiene, y yo, ay Dios mío, ya viene la fecha de corte, ¿qué voy a hacer? Y es que antes de conocer a Dios, nosotros nos enfocábamos en que eso que yo quiero, eso que yo deseo, yo lo quiero tener, sin importar las consecuencias. Y saben, aún después de conocer a Dios, muchas veces esos deseos vuelven a llegar. Muchas veces queremos volver a esas cosas que yo antes tenía, que ahora quizá por alguna razón no tengo. Y a veces vienen esos deseos a nuestra mente. Y nuestra naturaleza, ¿sabe cuál es? Wow, pero me gustaría yo tener esto o aquello. Esa es nuestra naturaleza. Y muchas veces vivimos en el pasado. Vivimos pensando en las cosas que ya Dios nos liberó. Y nos quedamos ahí parados. Y no avanzamos. Pero dice la Biblia en 2 de Corintios 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Mira lo que dice. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Dice aquí la Biblia que el que está unido a Cristo es una nueva persona. No es que él mismo que por un tiempo ya está mejor. No, dice que es una nueva persona. No es alguien que tiene su mente pensando en el pasado. No es alguien que está, wow, yo quiero esto, que era lo que a mí me gustaba antes. No, está enfocado en las cosas nuevas. No es alguien que vive del pasado, sino está enfocado en lo que Jesús quiere ofrecerte. Jesús quiere darte algo nuevo, pero no te puede dar algo nuevo si tú lo que estás pensando en lo viejo. Por eso dice la Escritura que el que está unido a Cristo es una nueva persona. Jesús nos libera, nos transforma, nos ayuda a cambiar.
y nos da cosas nuevas. Él hace cosas nuevas, como dice la Biblia. Pero a veces estamos tan aferrados a este mundo que tú sabes lo que hacemos. Nos lamentamos por las cosas que nosotros dejamos por Jesús. Le estamos dando mente a lo que le dejamos por Jesús. Wow, es que yo dejé esto y aquello por Jesús. Wow, qué difícil fue. Y tú sabes que, por ejemplo, yo al principio me lamentaba de que los domingos yo me levantaba a las 11 de la mañana. Entonces, cuando me retan a venir a la iglesia a las 9 de la mañana, para mí eso era una lucha. Entonces yo, después de hacerme un discípulo, decía, wow, yo me levantaba a las 11 a esta. Qué bueno era levantarse a las 11. Pero tú sabes, al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Cuando el pueblo de Israel lo sacaron de Egipto, que le llegó el maná, pero usted no sabe lo que hacía el pueblo de Israel. Pensaba, wow, yo comía carne en Egipto. Qué deliciosa era esa carne que yo comía en Egipto. Yo me imagino que me daban un juguito con esa carne, con papa. Yo comía esa carne y la saboreaba. Y ahora estoy yo comiendo esto que no sabía nada. Porque así es que somos. Nada más nos recordamos de lo bueno que vivíamos antes. Que lo bueno. Pero el pueblo de Israel no se acordaba que duraron más de 400 años en esclavitud. 400 años siendo esclavos. Pero solamente en ese momento se acordaban que comían carne. Qué interesante. Pero así es que somos. Nos lamentamos, wow, ese novio que yo tenía y ya tuve que dejarlo por Jesús. Wow, esa relación que yo tenía y tuve que dejarla por Jesús. Wow, ese corillo de pana que yo tenía, esos amigos que antes yo tenía, que hacíamos esto, aquello, lo otro. Y tuve que dejarlo por Jesús. Esos negocios que me ayudaban a yo poder cuadrar ¿cómo dice? ¿El qué, perdón? El mes, vamos a decirle el presupuesto, era lo que quería decir. Eso que yo hacía ahí, que no era de que muy legal, pero me ayudaba para cuadrar el mes y el presupuesto. Y tuve que dejarlo por Jesús. Pero rápidamente olvidamos que esas cosas lo que hacían era traernos situaciones, nos robaban la paz, no nos hacían felices y sobre todo nos mantenían alejados de Dios. Por lo tanto, simplemente nos acordamos de lo bueno que estábamos viviendo, pero realmente que nuestra memoria olvida rápido. Olvida, tú quizás te estás olvidando, yo me estaba olvidando de cuánto tú le pedías a Dios, wow, yo quiero una vida diferente. Señor, wow, yo no quiero seguir con esto. Pero entonces después que Jesús te lo da, estás tú volviendo para atrás. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el ser humano, señores? Pero al momento de que tú y yo nos convertimos a Cristo, dice la Biblia que Él nos hizo personas nuevas. Que todo eso quedó atrás y que mi mente ahora debe estar en el frente. Mi mente debe estar adelante. Y que todas esas cosas que antes yo vivía y anhelaba, que no tienen sentido, fueron clavadas con mi naturaleza en la cruz. Quedaron atrás. ¿Dónde estás viviendo hoy? ¿En el pasado o enfocado en las cosas nuevas que Jesús tiene para ti? Pensando y lamentándote en las cosas que dejaste por Jesús o enfocado en las bendiciones que Él ahora te está dando. ¿Dónde estás viviendo? Ahora, como nuevas personas debemos tener una nueva mentalidad, un nuevo enfoque, una nueva meta, deseando ahora cosas nuevas, cosas puras que Él nos da. Si antes, por ejemplo, tú anhelabas eso de tener varias relaciones al mismo tiempo y eso no era puro, ahora como nueva persona debemos anhelar tener una familia.
tener algo especial, que esa gente que tienen esas cosas que uno a veces anhela, anhelan lo que tú y yo tenemos. Mira cómo la vida, a veces uno pensando que quiere lo que ellos tienen y ellos anhelando lo que tú y yo tenemos, pero no lo dicen. Y en vez de tú estás haciendo o deseando hacer bulto con el dinero, como yo le estaba diciendo ahorita, ahora como nuevas criaturas que somos en Cristo, debemos anhelar entonces ayudar a otros. Que con eso que Dios nos ha dado podemos ayudar a otros económicamente. Mientras más nos unimos a Cristo, más somos nuevas personas. Mientras más estamos unidos a Cristo, más cambia nuestra mente hacia la mente de Él. Nuestras prioridades cambian, nuestras metas cambian. Todas las cosas que antes para nosotros eran importantes, ahora cambian por las de Jesús. Inclusive, nuestros gustos cambian o se purifican. ¿Cómo así? Que cambian o se purifican. O que hay gustos que antes tú tenías, que después de conocer a Jesús, ya no te gustan esas cosas. ¿No te ha pasado? Pero hay otros que te siguen gustando, pero ahora Jesús lo ha purificado. Ahora tú lo puedes hacer tranquilamente. Por ejemplo, antes tú salías con esos amigos y salías por ahí a beber, a comer con gente que se burlaba de Dios. Pero ahora como nueva criatura podemos salir igual. Pero ahora salimos, nos divertimos, comemos, hacemos esto, pero de una forma que agrada a Dios. Sin remordimiento al otro día. Sin resaca al otro día. Y aún así podemos hasta salir con esas personas que no son quizá cristianas, pero aún así saliendo con ellos podemos hacer cosas que agradan a Dios. Y no sentirnos mal, no tener ese cargo de conciencia luego. Entonces esos gustos que tú tenías, Jesús lo ha purificado. Si te gustaba el domino, antes tú hacías trampa, ya no haces trampa, tú ves. Te sigue gustando el domino, pero sin trampa. Es un metamensaje ahí que yo estoy tirando para algunos. Algunos que nos gusta mucho eso, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora nuestros gustos pueden agradar a Dios. Por eso es que tengo que dejar atrás los malos deseos. Esos malos deseos me manda la Biblia a dejarlo atrás. Es hora de dejar de vivir el pasado. De dejar de vivir en el pasado y recordar esos malos deseos. Es hora de dejar eso. Porque Jesús tiene algo nuevo. Y además Jesús quiere que vivamos una vida de santidad. Segundo punto, viviendo una vida completamente santa. Segundo punto, viviendo una vida completamente santa. Volviendo al al capítulo 1, versículo 15 de Primera de Pedro, dice la Biblia: al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Al estar unidos a Cristo, la Biblia nos llama a que tú y yo tenemos que ser santos. Tú y yo, dice la Biblia, que estamos llamados a vivir una vida santa. No una vida en el pasado, no una vida con esos malos deseos, una vida santa. Pero tú dirás, ¿qué es vivir una vida santa? A veces nosotros pensamos en santo como que eso es algo perfecto, una gente que no falla. Eso es lo que pensamos muchas veces que es santidad.
Pero mira lo que dice el diccionario bíblico acerca de la santidad. Le voy a leer. Dice el diccionario bíblico que la santidad es limpieza o pureza espiritual, condición de sagrado. El término hebreo original, kodesh, transmite la idea de separación, exclusividad o santificación para Dios. Quien es santo, la condición de estar apartado para su servicio. En las escrituras griegas cristianas, las palabras que se traducen santos son agios y santidad, que es agiasmos. Y se refiere a sí mismo a la condición de estar separados para Dios. Se usa además para referirse a la santidad como una cualidad divina y a la pureza o perfección en la conducta de una persona. En pocas palabras, santidad es vivir separado para Dios. Ser santo es ser una persona que ha sido separada para Dios. Es tratar de vivir una vida diferente para Dios. No es mezclarnos con el grupo y ser uno más. Es ser una persona especial para Dios. No significa esto, no vi en algún lugar que dijera que tenemos que ser perfectos. No significa que tú y yo no vamos a fallar, sino que no vamos a vivir por el estándar del mundo, sino por el estándar de Cristo. Nuestro enfoque es el de Cristo. Y tú y yo no vamos a ser santos porque un día tú te levantaste pensando que yo voy a empezar a ser santo. No, tú y yo somos santos no por nuestras acciones, sino porque Dios decidió que tú y yo íbamos a ser santos. Y Él nos da la capacidad a través del Espíritu Santo para ser santos. Dice 1 Corintios 6 al 11, 1 Corintios 6 versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6 versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la Biblia que antes tú y yo vivíamos una vida de pecado, una vida apartada de Dios. Pero ahora dice la Escritura que después de que fuimos bautizados, tú y yo fuimos purificados, fuimos santificados, fuimos hechos justos delante de Dios. No por tus propias fuerzas, no porque te portaste bien, no porque tú tuvieras algo mejor que otros, sino porque Dios lo decidió así. Y por el poder de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, cada día tú y yo vamos siendo santificados. Por eso, cada día yo no puedo entregarme al pasado, porque como leímos, somos una nueva criatura, tenemos una nueva vida. Y cada día yo tengo que pensar, wow, Dios me está purificando, Dios me está santificando, el Espíritu que mora en mí me está ayudando a ser santo, el Espíritu que está en mí me está dando la capacidad para ir purificándome y santificándome poco a poco. Saben, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que decidieron vivir una vida santa delante de Dios. Entre muchos ejemplos tenemos el caso de Daniel.
Daniel, que fue una persona que decidió no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Porque Daniel sabía que esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos. Y él decidió vivir una vida santa sin importar lo que eso le costara. Pues Dios, viendo su corazón, lo llenó de sabiduría. Y luego, por él mantenerse firme en su deseo de vivir una vida santa, al final terminó siendo parte del consejo del rey. Por él desear vivir una vida santa, Dios lo bendijo. También tenemos el caso de Esteban, otro ejemplo entre los muchos que hay. Esteban reprendió a los judíos porque los judíos no estaban viviendo una vida santa. Los judíos estaban viviendo como querían y Esteban les reclamó eso a ellos. Pues los judíos, molestos por lo que Esteban decía, dice la Biblia que apedrearon a Esteban. Pero lo increíble es que Esteban quiere mantener tanto esa santidad que dice la Biblia, ¿tú sabes qué? Que él oró por ellos mientras los apedreaba, pidiéndole a Dios que no le tomara en cuenta su pecado. A eso se le llama querer vivir una vida santa. Y después de eso dice la Biblia que murió, pero delante de Dios decidió vivir una vida santa. Y obviamente tenemos el ejemplo más grande de santidad, que el ejemplo de Jesús, quien realmente vivió una vida completamente santa y a quien tú y yo tenemos como modelo a seguir. Saben que en estos días cuesta mucho vivir en santidad. No es fácil vivir en santidad. Aquel que decide vivir en santidad realmente se está buscando problemas. Problemas porque la gente lo que va a hacer es alejarse y apartarse de ti fácilmente. Te pueden hasta rechazar, muchas cosas realmente. Yo en lo personal me ha costado vivir una vida de santidad. Porque realmente en los tiempos que tú y yo estamos viviendo, con todos los bombardeos que vivimos todos los días, no es fácil vivir una vida de santidad. Cuando estoy en medio de las redes sociales, por ejemplo, que estoy viendo esas publicaciones, esos videos, muchas veces lo que veo no es santidad. Cuando estoy a veces pensando de otra persona, no lo hago viviendo en santidad. Y estudiando acerca de esto, me analizo y pienso, wow, qué lejos me encuentro de la santidad. Y aunque dice la Biblia que el Espíritu nos ayuda, me ayuda a cada día santificarme, pero realmente cuesta vivir en santidad. Cuesta, como estamos viviendo hoy en día, cuesta. Y hay muchas cosas que no nos ayudan a vivir en santidad. Manejar no nos ayuda a vivir en santidad. Cuando se va la luz, no nos ayuda a vivir en santidad. Este calor que está haciendo no nos ayuda a vivir en santidad. De verdad que no. La televisión, para los que todavía ven televisión, no ayuda a vivir en santidad. El streaming, para no mencionar compañías, porque ya hay muchísimas, tampoco nos ayuda a vivir en santidad. Porque ahora todas las series algo tienen, algo le ponen por debajo, que no nos ayudan a vivir en santidad. Y ni hablar de las redes sociales. Ahí sí es verdad que es difícil vivir en santidad. Y personalmente me cuesta esto porque muchas veces nos llegan muchas cosas muy graciosas a veces para uno poder bajar las situaciones, ¿verdad? Divertirse un poco. Pero a veces lo que vemos no aporta a mi santidad. Y tengo que cuidarme de no compartir esas cosas que ni me aportan a mí, a mi santidad, ni aportan a mis hermanos.
Porque a veces olvidamos eso, pensamos nada más en nosotros, a mí eso no me afecta, pero yo no sé si a otro le afecta. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo tu vida? Una vida de santidad. Cuando tú decides compartir un contenido en redes sociales, ¿estamos pensando en si eso está aportando a mi santidad? Cuando yo decido compartir algo, piensa esto por un segundo, que Dios me ayudó a pensarlo. Eso que tú vas a compartir, imagínate que Jesús está en tu lista de contacto. ¿Tú se lo compartirías a Él? Ese contenido, esa publicación, ese meme, ese short, ese reel, ¿tú se lo compartirías a Jesús si estuviera en tu lista de contacto? Debemos cuidarnos cada día de vivir en santidad. Que nuestra familia vea una vida de santidad. Que nuestros hijos vean que vivimos una vida de santidad. Que nuestros amigos, compañeros de trabajo, la gente, nuestros vecinos vean que tú y yo vivimos una vida de santidad. Aunque no sea fácil, pero que vivamos una vida de santidad. Que nuestras propias redes muestren que tú y yo vivimos una vida de santidad. Y no te estoy diciendo con eso, bueno, pues entonces nada más vamos a publicar escrituras bíblicas y prédicas para que todo el mundo vea que yo soy santo. No, para nada. No necesariamente es lo que estamos diciendo, sino que lo que yo comparta sea algo que no afecte mi santidad ni la santidad de otro. Volviendo al versículo 15 de Primera de Pedro, dice, al contrario, vivan de una manera completamente santa. ¿Por qué yo tengo que vivir una vida santa? Porque Dios que los llamó es santo. Dios mismo te llama a ti y me llama a mí a que vivamos una vida, no santa, nos dice, completamente santa. Y esa santidad no es solamente aquí en la iglesia. Esa santidad no excluye internet, no excluye tu trabajo, no excluye tus redes sociales, no excluye las películas que vemos, no excluye las series que vemos. Es una vida completamente santa. También en la iglesia tenemos que vivir en santidad. Y tú dices, no, pero eso se cae de la mata. Pero realmente no. Muchas veces venimos a la iglesia y no vivimos una vida de santidad. La forma en cómo yo me visto muestra mi santidad. Si estoy cuidando la mía y cuidando la de otros. La forma en cómo veo a un hermano o a una hermana también muestra nuestra santidad. La manera en cómo nos amamos unos a otros muestra nuestra santidad. La manera en cómo le servimos a Dios en lo que hacemos también muestra santidad. Porque la Biblia dice una vida completamente santa. Eso es mucho. Eso es todas las áreas. Cada vez que decidimos vivir en santidad, eso no significa que no vamos a fallar. Podemos fallar, somos humanos. Es cierto que es difícil, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad. Que nos dé la capacidad para hacerlo, porque solamente Él es que lo hace posible. Solamente Él es que nos da la capacidad, solamente Él es que nos da la fuerza, solamente con Él es que tú y yo podemos vivir en santidad. Y cuando tú y yo vivimos en santidad, otros pueden llegar a Jesús. Otros, al ver esa vida que tú y yo vivimos, pueden decir, wow, me gustaría vivir como Él vive, como ella vive, como ellos viven. Por lo tanto, vivir en santidad es una manera de llevar el mensaje a otros.
Por último dice el versículo 16 de 1 de Pedro 1, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Yo tengo que anhelar ser santo porque Dios es santo. Tengo que vivir en santidad porque un día yo me voy a encontrar con aquel que me pidió que yo sea santo. Y cuando estemos con Él, tenemos que entender que Él es santo. Entonces desde ahora tengo que practicar la santidad, porque algún día me encontraré con aquel que es santo. Sabe que por algo Dios nos pide a ti y a mí que seamos santos. Por algo Él lo hace. Él sabe que tú y yo no lo podemos lograr. Sabe que es prácticamente imposible, pero en la Biblia dice que seamos santos. No hay justificación. Tú y yo no tenemos justificación para no tratar de vivir en santidad, porque Él fue que nos lo pidió. ¿Sabe? Estuve estudiando de esta escritura y leí acerca de un comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir que dice lo siguiente, le voy a leer. El comentario bíblico de esta escritura de 1 de Pedro 1 del 14 al 16 dice lo siguiente, el comentario bíblico. Después que las personas dedican su vida a Cristo, aún sienten cierta atracción por sus costumbres pasadas. Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? Santos en cada cosa que hacemos. Santidad significa mantenerse totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclándonos con la multitud. No debemos ser diferentes solo por el hecho de serlo. Lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Nuestras prioridades deben ser las de Él. Todo va en contraste directo con nuestras costumbres anteriores. No debemos llegar a ser santos por nuestro propio esfuerzo, por lo que Dios nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da poder para vencer el pecado. No use la excusa de que no puede evitar cometer pecado. Pídale a Dios que le ayude a ser liberado de las garras del pecado. Les repito, este es el comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir. Y entre todas estas enseñanzas pude puntualizar algunas cosas, como por ejemplo, ser cristiano no nos quita el deseo de vivir en el pasado, pero cada día debemos negarnos a esos deseos. En todo lo que tú y yo hagamos, tenemos que ser santos. En todo. Para ser santos debemos apartarnos y ser diferentes. No mezclarnos con la multitud. A la multitud no le interesa ser santo. Nuestra prioridad deben ser las de Dios. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos. No hay forma de ser santos por nuestra propia fuerza. Y al final Dios nos da su Espíritu para ayudarnos a ser santos para Él. Solo el Espíritu Santo es que nos puede dar la capacidad de cada día buscar la manera de ser santo. Y como le decía al principio, cuando escuchaba personalmente la palabra santo, mira que fulano es un santo. Pensábamos que era una persona, o yo pensaba que era una persona que no se equivocaba, que no hacía nada malo, que era perfecto, un pan de azúcar, como dice. Pero para nada, ahora entiendo que al ser bautizados tú y yo fuimos santificados y que estamos en un proceso constante de santificación. Y que tú y yo tenemos la capacidad de vivir junto a Dios una vida en santidad.
A veces las pequeñas decisiones nos ayudan a hacer la diferencia. Cada vez que día a día tomamos esas pequeñas decisiones para vivir una vida de santidad. Que mi mente, mis pensamientos, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo hablo, lo que comparto, sean cosas que santifiquen, sean cosas que reflejen mi santidad de Dios. Te digo que si estás llegando por primera vez y piensas que es imposible para ti vivir una vida de santidad, pregúntale a esa persona que te invitó cómo a través de la Biblia puedes ver el poder de Dios ayudándote a santificarte. Si por alguna razón ya estás estudiando la Biblia y te ha costado alcanzar la santidad, bienvenido al club. Déjame decirte que eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es algo que conlleva esfuerzo, dedicación, tiempo, pero sobre todo decisiones. Y si tú como yo ya eres cristiano, discípulo, y has identificado que hay cosas en tu vida que no estás viviendo en santidad, te animo a que con pequeñas decisiones podemos marcar la diferencia. Dando esos pequeños pasos para Dios, podemos ver grandes cosas en el tiempo. Y quisiera terminar con la última escritura de 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9, ya para terminar. 2 de Timoteo 1:9, dice la Biblia: Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. El propósito de Dios en tu vida y en mi vida, mientras estemos en esta tierra, es que vivamos una vida de santidad. No porque tú lo puedas lograr, no porque tú tengas la fuerza para hacerlo, pero sí te ha dado la capacidad de hacerlo a través del Espíritu que mora en ti y en mí. Debemos anhelar vivir en santidad, porque Dios que nos llamó es santo. Muchas gracias, espero que esto haya sido de mucho ánimo para cada uno de ustedes.